Señor, queremos darte gracias por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra. Primero quisiéramos pedirte que abra nuestros corazones para que seamos receptivos a tu voz y que estemos dispuestos a vivir de acuerdo a tu voluntad. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Un feliz sábado para todos. Esperamos que la gracia de Dios esté en cada uno de nuestros corazones. Estamos felices de ver a los nuevos bautizados acá en la iglesia adorando al Señor, y también a un grupo de amigos que han venido hoy para que juntos podamos hablar con nuestro Padre Celestial. Esta mañana nosotros vamos a estar tocando un tema que de seguro para muchos adventistas han oído hablar acerca de él. Si ustedes notan el título, hay una palabra que vamos a estar mencionando más de una vez: el santuario. Vamos a hablar un poquito acerca del santuario. Y es posible que cuando uno escucha esa palabra, santuario, le llega a la mente a uno muchas cosas. Los que tienen un tiempecito en la iglesia, quizás le llega a la mente la idea de Moisés, Aarón, el lugar santo, el lugar santísimo. Pero los que no tienen tanto tiempo en la iglesia, también le hacen la idea de que esto tiene que ver como con gente santa, con algo que se ha apartado para eso. Esta mañana yo quiero que nosotros hablemos acerca del santuario, no en todos los detalles, pero sí en el entorno general. ¿Cuál era el plan que Dios tenía para crear el santuario? El título que nosotros hemos colocado para esta mañana tiene que ver: el santuario, centro de encuentro entre Dios y su pueblo. De eso vamos a estar hablando. ¿Para qué servía el santuario? Y en la Biblia, usted y yo vamos a encontrar muchos lugares en los que Dios se encontraba con la gente. Hoy vamos a estar mirando solo uno, que es el que tiene que ver con el santuario. Más adelante vamos a estar viendo otros lugares donde Dios se encontraba con la gente, y también qué pasaba en el entorno para que Dios pudiera encontrarse con la gente. Y hay un texto que nosotros usamos como el verso bíblico. Yo quisiera invitarles a que abran sus Biblias o enciendan sus Biblias, porque ya la Biblia no solo se abre, también la podemos encender, porque ya la tenemos de manera virtual y electrónica, en un verso de un mandato que el Señor le dio a Moisés. Me refiero al libro de Éxodo, el capítulo 25, el versículo 8, donde la palabra de Dios dice: y me harán un santuario para mí, con la intención de que yo habite en medio de ellos. Desde el inicio que Dios da la orden de construir el santuario, está diciendo cuál es el propósito, y lo vamos a ver más adelante. En primer lugar, Dios dice: mire, yo quiero que ustedes me hagan un santuario para mí. Es como si alguien, dueño de una tierra, tiene un mayordomo, y llega un día donde el mayordomo, la tierra es de él, pero hay alguien que la administra. Pero el dueño del mayordomo llega y le dice: mira, yo quiero que tú me hagas una casita ahí, te voy a dar los materiales y te voy a dar a quien la va a construir, pero esa casa es para mí, porque yo quiero venir y tener un encuentro contigo. Algo así es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo. Así que el santuario es un término que tiene que ver con un lugar especial para adorar a Dios, pero no solamente para adorar al Dios verdadero. Vamos a ver eso un poquito más adelante, porque habían santuarios establecidos en los cuales no se adoraba al Dios verdadero. Y esta mañana me gustaría que nosotros también tengamos claro de cuál era la diferencia que había entre los santuarios que no eran para adorar a Dios y el que sí era para adorar a Dios. Porque a veces hay algunas personas que han entendido que las cosas de Dios tienen que ser totalmente diferentes a la de la gente. No se pueden parecer en nada. Pero usted y yo nos vamos a dar cuenta que Dios
es el que hace que las cosas comunes se conviertan en santas. Así es que cuando vemos el santuario, nosotros vemos que tiene que ver con un lugar especial en el cual Dios quería estar con su pueblo, pero también era un lugar en el cual los dioses debían estar. Todo apunta a que el santuario tenía que ver con un lugar especial para Dios o para los dioses. Ya nosotros sabemos la diferencia entre Dios y los dioses. En la palabra de Dios nosotros encontramos algunos ejemplos de ello. También el santuario, cuando hablamos de eso, especialmente los adventistas, cuando hablamos de santuario, generalmente nos estamos refiriendo al entorno del tabernáculo, que tenía dos partes principales: lugar santo y lugar santísimo. Así que cuando nos referimos al santuario, también nos estamos refiriendo a eso. Otro detalle interesante, y es el hecho de que el hombre siempre ha querido encontrarse con un ser superior a él. Siempre el hombre ha entendido que hay alguien por encima de él. La Biblia nos presenta que el hombre siempre ha querido buscar a Dios, pero es Dios el que ha provisto las herramientas para que el hombre pueda encontrarse con él. En otras palabras, el instinto, si es que pudiéramos decirlo así, del hombre buscar a Dios, precisamente quien nos pone es Dios. Y hay un detalle interesante que me gustaría que nosotros veamos. Ok. El hombre siempre ha querido tener un encuentro con alguien que esté por encima de él. Pero la Biblia nos presenta el hecho de que ha sido Dios quien ha toma y tomará la iniciativa para encontrarse con el hombre. Quiero que veamos brevemente algunos versículos. El libro de Génesis, el capítulo 3, versículo 9, nos dice que más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Eso ocurrió desde el principio, Dios buscando al hombre. Hay otro verso que también nos dice que porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, Dios siempre ha querido estar buscando al hombre, y algún plan tendrá Dios para con sus hijos. Fui hallado de los que no me buscaban, me manifestaré a los que no preguntaban por mí. O sea, el apóstol está diciendo: miren, Dios ha dicho que aún aquellos que directamente no lo están buscando, Él se manifiesta a ellos. Y yo no sé si ustedes han notado que a veces hemos encontrado hermanos en la iglesia o amigos que llegan a la iglesia y usted le pregunta: ¿alguien lo invitó? No. ¿Y por qué usted? No, como que me salió esto así del corazón y llegué, estoy aquí. Usted y yo sabemos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios presenta, que no fue algo fortuito. Eso es algo de una iniciativa divina. Es Dios el que siempre está buscando encontrarse con el hombre. Y un versículo que la mayoría de nosotros sabemos de memoria es el que nos dice: ¿por qué Dios nos busca? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio no a uno, sino al único, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es que, tomando esto como base, nosotros podemos tener pendiente el hecho de que el santuario es una iniciativa de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, no va a encontrar que fue a Moisés que se le ocurrió la idea: ay, déjame fabricar un templo para adorar a Dios, o Josué, o Aarón. No. La iniciativa de la construcción del santuario fue a Dios que se le ocurrió. Y la señora Elena de White dice que el Señor ordenó a Moisés que construyese un santuario a fin de que él pudiese habitar entre ellos y revelarle su carácter. O sea, a Dios fue que se le ocurrió la idea de: no, yo tengo que tener algo
donde yo estar, pero estar en medio de mi pueblo. Tengo un plan. Ya en los versículos anteriores vimos que el plan que Dios tenía con el santuario, y lo vamos a ver más adelante también, tiene que ver con un plan de salvación específico con la gente a quien Dios quiere alcanzar. Así es que nosotros encontramos que en lo que tiene que ver con el mundo, y ahora quiero que veamos un poquito un contexto, tanto arqueológico como histórico, de la gente buscando a Dios. Y aquí en República Dominicana me gustaría tocar, partir desde ahí, que es de donde nosotros estamos. La gente con frecuencia le gusta tener un lugar donde encontrarse con Dios. Pero también hay personas que, deseosos de adorar, encuentran cosas y la convierten en objeto de adoración. Y es por eso que usted a veces escucha personas que dicen: no, porque apareció la Virgen, apareció el santo en la casa de fulano, en la casa de sultano, y la gente comienza a reunirse allí para adorar. Eso no es un asunto que ocurre solo en República Dominicana. Donde quiera que hay seres humanos, ha habido el deseo de adorar a Dios. Y aquí encontramos dos ejemplos de dos lugares que se escogieron para adorar. Uno en la ciudad de Pérgamo y otro santuario para Apolos. ¿Quiénes eran esa gente? El Medio Oriente, o el Lejano Oriente para los que estamos más lejos, es el lugar que Dios escogió para nacer. Y en ese entorno se escribió la palabra de Dios. Por eso hay cosas que nosotros leemos en la Biblia, y al leerla en la Biblia tenemos que tratar de ubicarnos en el entorno de donde se escribió, para que usted y yo podamos entenderla. Por eso estos santuarios eran ubicados para adorar a los dioses y tenían un propósito en ese estilo de adoración. También nosotros encontramos otros lugares donde se adoraba a dioses también, por ejemplo en Egipto. Y cuando usted escucha la palabra Egipto, ¿qué le llega a la mente en primer lugar? Faraón, la esclavitud, el pueblo de Israel, los milagros que Dios hizo. Todo eso giraba en torno a lo que ocurría con el pueblo de Israel. Y dicho sea de paso, es bueno que nosotros tomemos en cuenta el hecho de que cuando Dios le dio los mandamientos al pueblo, tenía la intención de salvaguardar al pueblo de la idolatría. Los templos en Egipto tenían que ver con adorar a ídolos. Habían estructuras monumentales majestuosas. También se encontraba allí un acceso restringido. No todo el mundo entraba a los templos egipcios. Habían imágenes grandes y extraordinarias para los dioses a quienes ellos adoraban. Me gustaría que vayamos tomando todo esto en cuenta, porque cuando hablemos más adelante acerca de por qué Dios o cómo Dios estableció el santuario, entonces vamos a encontrar algunas diferencias interesantes. Otro aspecto interesante es el hecho de que en la mayoría de los templos siempre habían rituales, sacrificios, ofrendas, incienso en esos santuarios. Ahora, fuera de Egipto, ahora en Mesopotamia, también nosotros encontramos que había santuarios también para adorar a dioses, torres altas, escaleras que llegaban hasta la cima. También se asociaban a diferentes dioses como Marduk, por ejemplo, que los que han leído historia han escuchado acerca de eso. Entonces todos estos santuarios tenían el objetivo de adorar a dioses con la intención de reconocer que había alguien por encima de ellos. Y es bueno que nosotros tomemos en cuenta, cuando escuchamos en la palabra de Dios la idea de lugares para adorar, de seguro que cuando usted lee la Biblia le ha escuchado una palabra: lugares altos. ¿Cómo han escuchado de eso al leer la Biblia? ¿Saben? Déjenme decirle algo. Cuando yo estaba pequeño, que escuchaba que la gente decía lugares altos, llegaba a mi mente
la idea de algunas montañas a las que nosotros salíamos con el Club de Conquistadores. Y saben, no estaba muy equivocado. Los lugares altos a los que se hace referencia en la Biblia tenían que ver con dos situaciones: lugares altos en sí, más altos que lo común, pero también lugar especial dedicado para la adoración. Y dentro de eso habían algunos lugares que eran dedicados a la adoración de ídolos. Y cuando miramos en los acontecimientos arqueológicos que se han descubierto hoy, se encuentran piedras sagradas, postes para ceras, restos de sacrificios, y la Biblia hace mención de algunos de esos lugares, haciendo referencia al hecho de que el pueblo no había abandonado esos lugares. Y yo quisiera que hagamos un ejercicio ahora. Hay un versículo que tenemos en la pantalla, Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 23, que me gustaría que nosotros lo busquemos ahora, para que tengamos una idea de a qué era que se estaba refiriendo la Biblia, o a qué se refiere la Biblia cuando habla de lugares altos. No vamos a leer todos los versículos, pero me gustaría que veamos este, porque algunos profetas también hacen alusión a que el pueblo de Israel quitó la idolatría, pero a veces había quitado la idolatría, pero permanecían algunos lugares altos. ¿Alguien tiene la cita? Sí, adelante, mi hermano. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol torto. Ok, así es que ustedes notan un detalle aquí interesante. El profeta está diciendo, miren, ellos se han hecho lugares altos, se han fabricado lugares para adorar, en lugares altos y debajo de árboles frondosos. Entonces, cuando la Biblia está haciendo alusión a lugares altos, está refiriéndose a montañas, pero también puede ser en lugares llanos, algo preparado para adorar. Así que ya usted tiene una idea un poquito más clara al respecto. Ahora, Dios quería encontrarse con su pueblo y la intención era clara. Dios le dijo a Moisés que hiciera un arca, que construyera un tabernáculo, porque él quería revelarse a su pueblo. Y me llama la atención, y yo les animo a que después ustedes lean todo el capítulo. Dios no dejó a la ligera la construcción del santuario. Especificó a Moisés qué cosas él quería que se hicieran. Y no podemos pasar por alto el hecho de que ya Dios le había dado a Moisés los 10 mandamientos. ¿Ustedes recuerdan de eso? Cuando leemos el libro de Génesis y Éxodo, nos encontramos que Dios le dio los mandamientos. Y una de las cosas que Dios le dijo a Moisés en esos mandamientos es: miren, yo quiero que ustedes me adoren a mí. Y cuando uno escucha eso, uno dirá, bueno, pero no es tan mal la idea. Si miramos un poquito atrás, ya recordamos que los templos y los santuarios que no se adoraba al verdadero Dios, ¿qué tenían? Imágenes, edificios altos, porque la gente adoraba a eso. Entonces Dios viene ahora y le dice: mira, ustedes me van a hacer un santuario. Quizás algunos de nosotros, si hubiésemos estado ahí, hubiéramos pensado, pero vamos a hacer lo mismo que hace la gente. Tienen santuarios, estamos rodeados de santuarios. El pueblo de Israel había salido de Egipto. En Egipto habían santuarios y templos altos. Y Dios le dijo: miren, háganme un santuario, porque yo quiero estar en medio de ustedes. Pero hay una diferencia. Había un contraste entre los santuarios para adorar al verdadero Dios y los santuarios para adorar a los dioses falsos. En primer lugar, los santuarios edificados para adorar a los dioses tenían imágenes. Y la idea de estas imágenes era la exaltación del Dios a quien se adoraba. Alguien pudiera decir, bueno, pero hasta ahí estamos bien. Sí, pero no se olviden que ahí no termina todo. Se adoraba a los dioses en detrimento del adorador.
sea, lo que estaba por encima eran los dioses, los que lo adoraban no servían. Vamos a ver una diferencia más adelante. La adoración con frecuencia estaba direccionada para aplacar la ira de los dioses, no tanto para la adoración. O sea que el pueblo adoraba a Dios cuando venía una catástrofe. Ocurrió una catástrofe, es porque nos portamos mal. Vamos a ir a adorar a nuestros dioses para que se tranquilicen. Todavía hoy en día nosotros encontramos algo parecido. A veces escuchamos a las personas que dicen: ay, lo que pasa es que algo malo hizo él, por eso que está pasando lo que está pasando. ¿Sabes? Esa idea no surge así de la casualidad. Eso viene como fruto de que todavía hay gente que entiende que las cosas malas llegan porque hicimos algo contra los dioses, entonces ahora yo tengo que hacer algo para aplacar. En cambio, nosotros encontramos que el santuario bíblico estaba apuntando a adorar a un Dios invisible. Es lo primero. Por eso es que Dios le había dicho antes: miren, no me hagan imagen. Y quizás algunos entienden: bueno, pero Dios dijo que no hagan imágenes. Pero habían serafines, habían querubines, y estaba todo tan bien adornado con diferentes imágenes. Pero hay una diferencia. Cuando Dios habla de que Él era invisible y que debía adorársele a Él, el pueblo iba a adorar a Dios, pero no se postraba frente a una imagen, no adoraba a un obelisco, se concentraba en adorar al Dios que hizo el cielo, la tierra y el mar. En segundo lugar, el santuario, Dios pidió que se ubicara en el centro del pueblo, no afuera. Diferencia de la mayoría de los lugares de adoración. En tercer lugar, otra de las cosas que hacía diferencia es que Dios quería tener una relación con la gente a quien Él vino a salvar. Por eso los sacrificios que se hacían en el santuario eran totalmente diferentes a los sacrificios que hacía la gente en otros lugares. Y aquí encontramos un detalle interesante. La sierva de Dios dice en el libro Profetas y Reyes: los sistemas de religión pagana, aunque profesaban honrar a Dios, degradaban el carácter humano y alejaban al hombre del Creador. En cambio, el santuario que Dios estableció tenía como propósito acercar a Dios al hombre y que el hombre fuera redimido. Así es que el plan de salvación que Dios había establecido a través del santuario apuntaba a que Dios está cerca de sus criaturas. Hay un teólogo que dijo: una vez que Dios hubo reconciliado a su pueblo consigo mismo, era necesario tener un lugar definitivo donde encontrarse con ellos y morar entre ellos. Alfred Einstein. Así es que la gente también ha entendido que el propósito del santuario apuntaba a que Dios estuviera cerca. Y no solo a que Dios estuviera cerca, sino a que Dios se reconciliara con el hombre. Pero la idea del santuario vino de Dios mismo, así como la promesa de que después de que lo construyeran conforme a sus instrucciones, Él habitaría en medio de su pueblo. Dios hizo esa promesa: háganme un santuario, y una vez que ustedes hagan el santuario, entonces yo voy a estar habitando en medio de ustedes. No sé si ustedes van captando la idea, la diferencia que había entre uno y el otro. Hay otro detalle interesante que quiero resaltar en esta mañana, que tiene que ver con lugares donde Dios se encontró con el pueblo o con un individuo, que vamos a estar analizando en otros temas más adelante. En primer lugar, Dios se encontró con Adán y Eva. No solo los creó y los dejó, vino al encuentro con ellos. Dios también más adelante entonces se encontró con su pueblo en el monte Sinaí. Quizás algunos dirán: bueno, pastor, pero no fue todo el pueblo que subió al monte. Sí, es verdad, no subió todo el pueblo,
Pero Dios vino al monte a encontrarse con su pueblo. Más adelante, cuando Dios pidió que se estableciera el tabernáculo o el santuario, era con la intención no solo de venir a veces, sino de que la presencia de Dios estuviera con su pueblo siempre. Una vez que ya el tabernáculo no existía, porque el pueblo llegó a la Canaán, entonces Salomón construyó el templo. Dios también vino a encontrarse con el pueblo allí en el templo. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue la muerte de Cristo en la cruz. Dicho de otra manera, pudiéramos decir que como el pueblo de Israel no tuvo la muerte de Jesús en la cruz, el santuario apuntaba a lo que iba a ocurrir. Hoy usted y yo no tenemos el santuario terrenal, tampoco tenemos vivo ahí en nuestros días la muerte de Cristo, pero sí nos ha quedado a nosotros la historia escrita para que podamos entonces llegar a este punto interesante. Como no tenemos el santuario literal, ni vimos la muerte de Jesús, ¿qué nos ofrece el Señor ahora? Dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 16: ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ya nosotros sabemos, ahora el santuario no está, el tabernáculo no está, pero la palabra de Dios dice que el Señor todavía quiere seguir habitando en medio de nosotros. Así es que no vaya a creer que para que Dios esté con usted, usted necesita un tabernáculo hoy en día, con lugar santo y lugar santísimo. La palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. El alma del creyente llega a ser ahora un templo de Dios. Y aquí hay un desafío interesante para cada uno de nosotros. Usted y yo necesitamos convertirnos en el templo que Dios quiere habitar. Y ese templo, la Biblia hace alusión al corazón. Y nosotros sabemos que no se está refiriendo al órgano que bombea la sangre, es a lo que dirige todo el cuerpo. La mente entonces es el lugar donde Dios quiere habitar. Por eso dice la palabra inspirada: Dios desea habitar en algunos corazones, cada corazón. Así es que cada hermano que está hoy aquí tiene el desafío de convertirse en un lugar donde Dios puede y quiere habitar. Por eso la palabra de Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. A Moisés Dios le pidió: construye un santuario. A ti y a mí el Señor nos pide: dame, hijo mío, tu corazón. Y Dios tiene la intención de vivir en nuestros corazones, porque Él quiere que usted y yo gocemos de la salvación y de la vida eterna. Desde los tiempos antiguos y eternos, Dios ha procurado morar con su pueblo. Y hoy Dios quiere seguir viviendo en nuestros corazones. Así es que hay una invitación clara que me gustaría que nosotros tomemos en cuenta en esta mañana. Al mirar el santuario, lo que Dios hizo y el propósito por el cual Dios lo hizo, hay una invitación que usted y yo necesitamos tener en nuestras mentes. Desde que Él creó el mundo, Dios quiere habitar cerca del hombre. Dios quiere habitar en ti hoy. Y no que tú te conviertas en un ermitaño, no que tú te conviertas en alguien que no habla con nadie, en un extraterrestre, no. Si ustedes notan, el santuario que Dios le pidió a Moisés construir tenía algunas cosas que se parecían a los santuarios, pero había otras diferencias grandes que apuntaban en una dirección opuesta. Era un lugar especial para encontrarse con Dios, ¿sí o no? Igual que los otros. Era un lugar donde solo entraban los sacerdotes, ¿sí o no? Sí. Ahora, aquí comienzan las diferencias. Quiero resumir.
El santuario estaba en medio del pueblo. Dios venía y se quedaba allí. La adoración apuntaba a un Dios creador, no a alguien que se necesitaba aplacar. La adoración en el santuario, los sacrificios y las ofrendas apuntaban a un día, a alguien que iba a venir a ocupar el lugar de los pecadores. Entonces la invitación que el Señor nos hace a nosotros hoy tiene que ver con esto. ¿Le permitiremos nosotros que Dios viva en nuestros corazones hoy? El santuario que Dios quiere tener es el corazón nuestro. El Señor desea estar en nosotros siempre. Cuando Jesús vino a este mundo y estaba con los discípulos, le dijo a los discípulos: miren, es necesario que yo me vaya, pero me voy, pero voy a dejar un consolador que va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero para que eso ocurra, usted y yo necesitamos abrir nuestro corazón al Señor. Y el mundo de hoy necesita de personas que sean capaces de reconocer que Dios quiere habitar en sus corazones. Dios quiere habitar en ti. Dios quiere tener un lugar especial en tu corazón, de tal manera que todo lo que tú hagas esté dirigido y direccionado en relación al plan de salvación que Dios tiene para tu vida. Me gustaría preguntar en esta hora: ¿hay alguien aquí que quisiera decirle: Señor, yo quiero que mi corazón sea el templo de tu Santo Espíritu? Amén. ¿Hay alguien aquí? Yo quisiera invitarle a que estemos de pie, que permitamos que el Señor habite en nuestros corazones hoy y cada día de nuestras vidas. Oramos. Padre nuestro, gracias porque pediste a Moisés que construyera un santuario con el propósito de habitar en medio del pueblo. Gracias porque hoy deseas habitar en nuestros corazones. Gracias por la oportunidad que nos das de poder ser parte de un pueblo que se prepara para vivir contigo en la Canaán celestial. Que tu gracia, tu bendición esté en nuestros corazones siempre, y que al ir a nuestros hogares, tu bendición esté en cada una de nuestras vidas. Que nuestros corazones puedan ser llenos de tu Santo Espíritu y que Cristo Jesús habite por siempre en nuestras mentes. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga. Un feliz sábado para todos.